Semana 14 es, ¿no, muchachos? Ya, ya la asistencia ya está. Esto no es, esto no es. Esto es- Y esto va. La vida. Y dice compartir audio. Muy bien. Por aquí está el enlace si lo quieren. 1984. Se ve la pantalla, ¿no? Los residentes de la localidad se ¿Se asfixiaban ve? ¿Se incapaces de escucha? respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Catástrofe química en Bhopal. Bhopal, India. 3 de diciembre de 1984. A las 12:05 de la noche, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide detectaban una fuga de gas menor y daban aviso. Muchas cosas podían salir mal en Bhopal, y todas salieron mal. Y salieron mal por las decisiones tomadas por los directivos para ahorrar dinero a costa de poner en riesgo la seguridad. Wright descartaba totalmente el sabotaje. La catástrofe era culpa de la compañía. Cada vez que comprobamos que un sistema que no funcionaba podía haber evitado el accidente, nos parecía increíble porque si hubieran empleado solo un poco de dinero y un poco de tiempo, hubieran evitado la muerte de miles de personas. Ahora que la investigación ha terminado, podemos reproducir toda la cadena de accidentes y errores que acabaron con la fábrica de Bhopal y mataron a 3.000 personas en esa fatídica noche de diciembre de 1984. Tres horas y media antes del desastre, un operario comenzaba las tareas de limpieza rutinarias. Pero las tuberías estaban atascadas y se inundó el sistema. El agua se precipitó por un tubo de atajo instalado recientemente que terminaba en los enormes depósitos subterráneos del volátil ingrediente de pesticidas, el isocianato de metilo. Las placas de metal que debían aislar el producto químico no estaban en su sitio. De camino al depósito, el agua recogió restos de hierro de las oxidadas tuberías. 2 horas y 15 minutos para el desastre. La primera gota de agua penetraba por una válvula de escape rota en el depósito E610 que contenía 42 toneladas de ICM líquido, mucho más de lo que debería haber contenido. La mezcla de agua y restos metálicos desencadenó una reacción violenta e imparable en el interior del depósito. Sin refrigeración para mantener el isocianato de metilo frío, su temperatura se dispara. 1 hora para el desastre. El ICM líquido empezó a hervir. Los operarios olieron el gas y lo comunicaron, pero se consideró un escape sin importancia. A medida que el ICM líquido se convertía en gas, la presión se disparaba en el depósito. En la sala de control, los defectuosos indicadores mostraban pocos cambios hasta que de repente se dispararon. «35 minutos para el desastre. El operador de la sala de control, Suman Day, fue testigo de la reacción a gran escala. La creciente presión reventó las válvulas de seguridad del depósito y agrietó el búnker de hormigón.
El peligroso isocianato de metilo se precipitó al depurador de gas del respiradero. Los operarios tenían que neutralizar el gas, pero no podían hacerlo. Aunque el depurador hubiera funcionado, solo estaba diseñado para lidiar con escapes menores. Toneladas de ICM sobrecalentado lo atravesaron. 15 minutos para el desastre. El gas tóxico atravesaba la torre de depuración de gases, un sistema de seguridad de apoyo para quemar el gas que sale al exterior. Pero también estaba fuera de servicio, y el letal isocianato de metilo salió a la atmósfera. 10 minutos para el desastre. En un intento para neutralizar el escape de gas, los operarios de la fábrica activaron las mangueras de agua de emergencia. Pero eran deplorablemente pequeñas y no podían alcanzar el gas. 1 de la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Una nube letal de gas ICM, una de las sustancias más tóxicas que existen, descendía sobre Bhopal y su 500.000 de habitantes, matando a 3.000 personas en cuestión de horas. Mueren de 2 a 3 personas a la semana, e incluso 27 años después, por los efectos retardados de la fuga. Tras el desastre, Union Carbide abandonó la fábrica. Aunque sigue en pie la mole oxidada que proyecta una sombra permanente sobre la ciudad de Bhopal. La fábrica nunca se ha limpiado y los estudios revelan pruebas de toxicidad crónica. 5 años después del desastre, Union Carbide América aceptó dar una compensación de $470 millones, solo unos $600 por víctima. Las personas que conocimos en Bhopal son supervivientes de una gran valentía, de una enorme humanidad. Su historia debería ser contada, y los seres queridos que perdieron deberían ser recordados para siempre. Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Un desastre químico en una planta. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Mm, Considero debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones. Pero sí había mantenimiento, lo que dice el video. Escuché que una válvula no estaba en su lugar. Mm, Así es. Así es. No. Vamos a ver otro ya. Para que se diviertan, bro. Me han puesto en un chat. Ahí, los sensores están en mal estado, muchachos. Se olvidaron de dar mantenimiento. ¿Sí? Un incendio fuera de control se registró en un ducto marino de una plataforma petrolera en aguas del Golfo de México. Lo que vemos es el mar, ¿no? Sí se distingue, ¿no? Ahí está la plataforma y ese es un ojo de fuego. Y este es el océano. Está prendido. El ojo de fuego fue ocasionado porque una válvula de una línea submarina reventó y provocó que el hidrocarburo fluyera desde el fondo del mar, lo que generó el incendio en la superficie. El incidente ocurrió entre las 4 y 5 horas de este viernes, cerca de la plataforma Cusierra, y amenazó con expandirse a otros complejos petroleros marinos. Buzos expertos en control de siniestros bajarán para la reparación y cierre de válvulas. Otro.
A ver, pensemos de manera simple. Si usted propone un sistema de control, ¿para qué es el sistema de control? ¿Para qué pone un PLC en su planta? ¿Mm? ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. ¿El PLC para qué sirve? Mm, para controlar el estado de las variables, monitorear. mm, ¿No? Ya. Sí. ¿Pero se paga solo o no? ¿Ah? ¿Se paga o no se paga? Muchachos, tienen que Sí. tener mente emprendedor, pues, ¿no? A ver, ¿usted mete su plata al banco o se compra un Bitcoin? ¿Qué más seguro ahorita? ¿O se compra dólares para esperar que siga subiendo? ¿Qué harían? Muchachos, le doy 100 soles y le digo, cómprese dólares, métalo al banco o cómprese criptomoneda, la que a usted le guste, pues. ¿Qué hacen? Compran una chela, seguro. ¿Ah? ¿Qué hacen jóvenes con 100 soles? Dígame. ¿Nadie? ¿Están o no están? Están cansados. Probablemente lo cambie a dólares. Probablemente. Probablemente. Iba a esperar a que suba. Exacto. Va a subir, ¿ah? Es un tema de riesgo, ¿no? La aversión al riesgo, ¿no? Usted evalúa un riesgo. En cambio, en un PLC de control que mejora el proceso o que en buen romance permite tener los ojos, permite tener la visibilidad del proceso tal cual lo ven en la imagen, me permite tener históricos, ¿no? Datos. Con datos yo puedo hacer gestión de mantenimiento, les dije, ¿no? Claro, con la data de 3, 6 meses yo sobraba hago mi gestión de mantenimiento, tranquilo. Con la data de 3, 6 meses yo sobrado aplico mejoramiento de calidad a los procesos de calidad. O sea, son dos áreas. También puedo aplicar gestión de operaciones, ¿no? Porque ya sé cuánto produzco por día, ya sé cuánto voy a tener en almacén, ya sé cuánto insumo pedir, ya sé cuánta merma rechazar o reprocesar. Ya puedo proyectar mis gastos en agua, en gas, en energía. ¿Se dan cuenta? El sistema de control, así sea el PLC más básico, o llevándolo hasta este nivel, un SCADA o un DSS como el que se muestra en la imagen, realmente es un golazo así, o sea, como lo quieran llamar, o coloquialmente. Se paga solo. O sea, si usted va a un directorio, a un inversionista y le explica en este idioma lo que le acabo de comentar, y no hay que ser científico, es decir, no hay que estudiar tanta ingeniería para realmente demostrarlo, ¿no? Un poco lo que hemos visto en el curso, eh, tranquilamente lo explica en un lenguaje simple. Con un sistema de control, yo aseguro la producción y puedo aplicar gestión. Gestión de mantenimiento, gestión de calidad, gestión de procesos, gestión de operación. Entonces, eso finalmente me permite tener visibilidad del negocio. Por eso es muy importante la automatización. Se paga solo. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Alguien tiene una duda?
Jóvenes. ¿Qué dice Elías Valle? ¿Se paga o no se paga? ¿Ah? ¿O no entiende? Muchachos, tienen que hablar, por favor. No está. ¿Qué dice el señor Vargas Bautista Kevin? ¿Se paga o no se paga? ¿Está o no está? ¿Vargas Bautista está o no está? Muchachos, se han conectado. Tienen cruce, tienen examen. Ah, ¿está Antonio Lizárraga? No sé para qué quieren virtualidad, ¿no? Si no participan. Antonio Lizárraga está. Vean, va uno. Cristian Mata está. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Entendió lo del PLC o no? ¿Es negocio o no es negocio? ¿O no es negocio? Mm, Bueno, la verdad, no le entendí todo. Porque hablé muy rápido. No, solo que salí un momento porque me estaban llamando. Ya, está bien. Yo le decía que, a ver, en una planta industrial, el proyecto de automatización tiene un costo, ¿correcto? Ajá. Pero desde el punto de vista del inversionista, es decir, si fuera su plata, sale de su bolsillo, ¿usted lo paga o no lo paga? Si yo le argumento, no, claro, el proyecto de control y automatización le va a permitir mejorar el proceso porque va a tener visibilidad, tal cual lo ve en la foto, va a poder Ajá. medir las variables, ¿no? Esos históricos que va registrando, luego lo puede aplicar en gestión de mantenimiento, en gestión de calidad, en gestión de procesos. O sea, ya puedes sacar indicadores para hacer las gestiones, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya mejora la planta, pues, ¿no? O sea, si Ajá. gasta pues un 5% más sobrado se paga. Se puede pagar, no sé, en 2 o 3 años, pero finalmente se paga. ¿Sí? Sí. Correcto. Ya, eso era, ¿no? Gracias, señor Cristian Mata. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los videos que hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que toda planta industrial en general está asociada a un nivel de riesgo, un riesgo operativo, ¿sí? Entonces, el riesgo operativo es justamente el riesgo o la posibilidad intrínseca de que producto de la misma operación de la planta ocurra un accidente, como hemos visto en estos tres casos, ¿no? Una planta de químicos y dos plataformas petroleras, ¿no? En el caso de las plataformas, las pérdidas son al medio ambiente, flora y fauna, a los activos. Normalmente en las plataformas hay alrededor de 60 a 90 personas. Entonces esas personas tienen que evacuar porque la onda de calor es tan grande que o sea, pueden tener quemaduras internas. En el caso de una planta de químicos, eso sí es fulminante, ¿no? O sea, emana gases, emana vapores, emana sustancias que inmediatamente producen laceraciones en el cuerpo, ¿no? Como ha sido descrito. Y lo peor, ¿no? Que por falta de desconocimiento de la sustancia, en otros videos hay todo un tema alrededor de esto, de este desastre,
que la gente se echaba agua o tomaba agua, ¿no? Y eso, en vez de ayudar, intensificaba las consecuencias de esta sustancia. Entonces, el riesgo de este tipo de plantas en general, ya sea pues hasta una planta bien simple, ¿no? Industrial, pequeñita, no sé, pues una industria de poner chapitas, fábrica de chapas, hasta una industria de hidrocarburos, ¿no? Industria nuclear. Es peligroso. Entonces vamos a ver un tema muy importante, ¿no? Que es el de sistemas instrumentados de seguridad. Los sistemas instrumentados de seguridad son una solución al problema que estamos viendo. Entonces el logro de hoy es entender qué cosa es y para qué sirve. Todas las plantas en general tienen un nivel de riesgo, ¿no? Y el video nos dice que falló una válvula. Lo que dijeron sus colegas es cierto, ¿no? Falta de mantenimiento. Claro, la falta de mantenimiento es justamente el hecho de que se descuida la condición de un equipo, máquina, activo, proceso, y se lleva esa condición más allá del valor de operación estimado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Algo bien simple, ¿no? Algo bien básico. Si usted pone un huevo frito en una sartén, ¿cuánto tiempo de cocción es para freír un huevito frito? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? Muchachos, vamos a seguir preguntando. Estoy detectando a los que entran y no hacen nada. Tienen cruces. 3 minutos, dice. Depende, profe. Si es a la inglesa, yema cocida, yema cruda. 2 minutos. Un par de minutos, ¿no? ¿Sí? A fuego intermedio. Poquito aceite nomás porque hace daño. Está bien, es un buen tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me olvido, atiendo una llamada importante, 20 minutos, y es más, ni siquiera va a llegar a los 20 minutos, ¿no? Al minuto 6 o 7 va a empezar a emanar un olor, ¿no? Y ese debería ser mi primer indicador, ¿no? ¿Qué pasa si me olvido y me voy a bañar? Entonces me baño media hora y cuando salgo, ¿qué es lo que encuentro, no? La sartén va a estar quemada, ¿sí? Va a estar quemada. Entonces la superficie va a estar con partículas. Si eso lo dejáramos de forma, no sé, pues intermitente, 2 horas, la condición de esa olla va a bajar. Normalmente en las plantas industriales hay un valor de operación y un valor de diseño. Cuando llevamos más allá del valor de operación ocurren estos problemas. Una cosa es pues freírse un huevo y otra cosa es operar una tubería, una bomba. Más allá de la condición de diseño. Recordemos que estos equipos operan 24 horas durante todo el año. Y solamente en determinados momentos, una parada específica, se pueden hacer los trabajos de mantenimiento, que básicamente pueden ser limpieza, verificación del espesor de la plancha, eh, ajuste, cambio de sellos, ¿no? Limpieza, cambio de aceite, cambio de autopartes, ¿no? Tal cual un vehículo, un carro, ¿no? Si yo mi carro lo llevo más allá de las 10.000 horas, como me dice el fabricante, lo más probable es que a partir de las 12.000 horas
tenga un problema, ¿no? Y ya no me van a reconocer la garantía. ¿Sí? Entonces, cada vez que se utiliza un equipo más allá de su condición, la mantenibilidad, es decir, pues el mantenimiento correctivo se hace más latente, ¿no? La probabilidad de que ese equipo falle es mayor. ¿Sí? Repito, cuando yo uso un equipo más tiempo del que me recomendaron, la probabilidad de que ese equipo falle es mayor. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? ¿Ah? Claro, es lógico, pues, profe, ¿no? Es como todo en la vida, pues no, a ver, si yo le digo, a ver, a esas amanecidas, bueno, ¿cuánto ha sido el mayor tiempo que ustedes han estado despiertos de forma continua? ¿5 minutos? ¿20 horas? ¿2 días? 24 horas. Por ejemplo, yo recuerdo un código, Roger Guavia y sus amigos, ellos estuvieron 4 días, casi 4 días, continuos, sin dormir, ¿ah? En un hackathon, me parece. Pero, o sea, están en la flor de su vida, pues no tienen 22, 24, ¿no? Así como ustedes, pues, ¿no? Imagínense que yo a mi edad, casi a 40 años, me pongo a hacer eso, ¿no? Yo no puedo pasar más allá de las 12 de la noche. Yo me duermo a las 9, 10, 11. Me levanto a las 4 o 5, ¿no? Y si no duermo, aparte del sueño, me duele la cabeza. Estoy de mal humor. No me puedo concentrar. Y si hago eso 3, 4 días seguidos, ya. Entonces es porque yo ya pasé, pues, ¿no? Mi etapa, ¿no? A veces cuando el cuerpo humano está nuevo, está bien, trabaja mejor, ¿no? Pero ya cuando pasa, una condición ya es cuidarse, ¿no? Es eso. Entonces la probabilidad de que falle en el cuerpo humano es porque le dé un paro cardíaco o que se quede dormido en el carro, ¿no? Que se quede dormido en su casa, ¿sí? Eso puede pasar, ¿no? Entonces hay que cuidarse, pues, hay que cuidarse. Bien, vamos a ver algunos conceptos importantes preliminares, ¿no? Confiabilidad, ¿no? La confiabilidad tiene tres conceptos. Desde el activo, desde el operador, desde el negocio, ¿no? La confiabilidad, desde el punto de vista del activo, es la probabilidad de que un activo, ¿sí?, cumpla su función durante el tiempo específico bajo características de operación específicas. Y desde la perspectiva del operador es la probabilidad de que el equipo procese el producto, porque a mí me interesa el producto, en un tiempo específico, bajo especificaciones técnicas y de calidad. Y desde el punto de vista de negocio es la probabilidad de rentabilidad óptima en el ciclo de vida del activo, ¿no? Sin dañar el ambiente, sin riesgos innecesarios. O sea, la confiabilidad es la probabilidad en los tres casos de que un equipo o un sistema responda, ¿sí? Es lo mismo, pues, ¿no? Cuando usted hace un grupo con sus compañeros y todos responden, la confiabilidad de que todos van a hacer su parte para la fecha, lo van a hacer bien, es alta, pues, ¿no? Pero si en 2 trabajos no cumplen, o no entregan, o se desaparecen, o lo bloquean, ¿no? Entonces ya la confiabilidad baja, pues, ¿no? Usted ya no va a confiar. ¿Y por qué hablamos mucho de esto, no? Se habla mucho de esto porque finalmente las fallas de los equipos en las plantas de procesos, a ciencia cierta, nosotros no sabemos
¿en qué momento va a ocurrir? Uno no puede adivinar en qué momento un equipo va a fallar. Lo que sí se puede es predecir la probabilidad de falla mediante un modelo determinístico, ¿no? Basado en estadística. ¿Ya? Y claro, ya lo hemos analizado anteriormente, ¿no? 10.000 horas máquina, el equipo, la probabilidad de que falle, 1 de 100. Listo. Pasado las 100 horas, pasado las 10.000 horas, la probabilidad de falla en demanda va a bajar a 30 de 100. Entonces usted ya está advertido, ¿sí? Repito, probabilidad de que un equipo falle antes de las 10.000 horas, el fabricante le va a decir 1 de 100. Es decir, de 100 veces que ocurra algún desperfecto, 1 va a fallar. Probabilidad de falla en demanda. Pasadas las 10.000 horas, la probabilidad de falla en demanda aumenta de 30 sobre 100. Quiere decir que de 100 posibles fallas, 30 veces va a fallar y el equipo va a parar. ¿Por qué es tan importante esto? ¿No? Porque si el equipo falla, el proceso se detiene. Y si el proceso se detiene, número 1, no produce. Y si no produce, estoy perdiendo plata, ¿no? Pero todavía más importante, los videos que hemos visto. Si el equipo falla, puede ocurrir un accidente. Puede ocurrir un accidente. La confiabilidad, ¿sí? La ingeniería de confiabilidad es una rama que estudia las características físicas y aleatorias de lo que se conoce como falla, pues, ¿no? Por ejemplo, usted puede predecir que su compañero le falle cuando tiene que entregar su parte. Usted lo que puede tener es una certeza, pues, ¿no? Él, a ver, no, se desaparece después del parcial, ¿no? O después del parcial revive, ¿no? Entonces ya usted sabe ya. Igualito ocurre con los equipos, pues, ¿no? Uno sabe más o menos, de acuerdo a la marca del equipo, a las horas de funcionamiento, a cómo se opera. Hay equipos que operan todo el día, ¿no? Mañana, tarde y noche, no descansan, no paran, no le echan grasa, no le cambian sello, no lo ajustan. Ese equipo va a fallar, ¿no? Pero si hay un equipo que tiene un backup, ¿no? Trabaja uno, luego el otro y así van alternando. ¿Qué más? Cada 10.000 horas yo le cambio su sello, le hago su ajuste, le hago su limpieza, o lo retiro y lo llevo con con el proveedor para que le haga el mantenimiento técnico por personal calificado, ¿no? Toda mi área de trabajo está limpia. Tengo un programa, ¿no? Donde está anotado cuál es el equipo crítico, qué es lo que le tengo que hacer, o sea, es decir, todo mi plan de mantenimiento. Entonces la probabilidad de falla en demanda es mucho, mucho menor, ¿no? Y está basada en la condición, ¿no? La confiabilidad se basa en la historia y la probabilidad de falla es la condición. ¿Ok? Hasta ahí un poquito del mantenimiento. Finalmente, todo este tema está asociado a la incertidumbre, ¿no? No sabemos con certeza cuándo va a fallar un equipo. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre es una medida de la inseguridad o grado de desconocimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si hay un prospecto, ¿no? Hay un yacimiento de hidrocarburo. La pregunta es, ¿será bueno? ¿Será poco? ¿Sí? ¿Cuánto petróleo hay en el yacimiento? No se sabe.
¿cuánto de ese petróleo es extraíble? Se sabe. Y finalmente, ¿qué tan rentable es ese negocio? Igual, ¿cuándo va a fallar la máquina? ¿No? ¿Qué tipo de falla va a ser? ¿En qué punto va a fallar? ¿Cuánto dinero voy a perder por esa falla? ¿De acuerdo? El riesgo es un término que está asociado a la incertidumbre, ¿no? Justamente describimos los fenómenos vistos en estos accidentes como la activación de un riesgo, el riesgo de explosión, el riesgo de falla de un equipo con esas consecuencias existía. Y justamente la probabilidad de que ocurra un accidente en una planta de procesos es más o menos alta. Matemáticamente, el riesgo se expresa como la probabilidad de ocurrencia multiplicado por las consecuencias, ¿sí?, de la posible ocurrencia. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la probabilidad de que un vehículo, un auto, falle, ¿no?, antes de las 10.000 horas, ¿sí? Si yo además lo manejo despacio, voy por zonas no transitadas, es un manejo de forma defensiva, ¿sí? Versus el otro escenario, ¿no? Un vehículo que ya está con 30.000 horas sin mantenimiento, choferes que duermen 3, 4 horas, ¿sí? Y que van por vías muy transitadas, ¿no? Y que manejan a alta velocidad. ¿En cuál de ambos escenarios la probabilidad de ocurrencia es mayor? En el segundo caso, claro. Y las consecuencias, ¿no?, del primero, de ocurrir un choque, ¿sí? Probablemente sea un choque leve, ¿no? Porque yo voy a una velocidad controlada, por una vía no tan transitada. O lo más que podría pasar es que por ahí me salga de la cuneta, ¿no? Una llanta se pinche y tenga la opción de desacelerar. Las consecuencias del segundo caso es, me puedo desbarrancar, me puede chocar un volquete, vueltas de campana. O sea, las consecuencias son más letales, más altas, ¿sí? Entonces, riesgo, probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, en el tiempo, multiplicado por la consecuencia de la probable ocurrencia de ese evento no deseado. Entonces, la incertidumbre es cuando yo no sé qué número va a salir. Y el riesgo es cuando yo más o menos estimo un valor que va a salir. Por ejemplo, en el dado, el número más probable de que salga es, en este caso, pues, el cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero tengo un cesto de probabilidades de que salga cualquiera de estos números. En una moneda, la probabilidad de que alguno de estos salga es 50%. Entonces vamos asociando, ¿no? La probabilidad de que yo tenga un accidente, en el caso 1, va a ser más o menos un 5%, ¿ya? Más o menos. Y es mucho, ¿no? Y las consecuencias, pongamos que sea un 40%, ¿no? Entonces, 5 por 4, 200, eso es un 0.5% por 40% sería un 2%, ¿ya? Un 2%, que es manejable, ¿no? En el segundo caso, la probabilidad de un accidente, seamos buenos, o sea, un 50% y unas consecuencias de un 90%. O sea, sí o sí me voy a accidentar, de todas maneras, ¿no? Entonces, 9 por 8, 72. 72% de probabilidad.
quiere decir, ¿sí? Quiere decir que de 10 viajes que yo vaya con ese conductor en esas condiciones, por esa vía, 7 terminan en accidente. 7 veces van a ser accidentes. Entonces, vean cómo estamos asociando un número a un riesgo. ¿Sí? Bien. La posibilidad de que ocurra un riesgo en una planta industrial se estima y se estudia de esta manera, bajo este enfoque. Basado en el concepto anterior, ¿no? La confiabilidad y la mantenibilidad. Buscamos darle certeza a la probabilidad de falla de un equipo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien. Lo que se busca es evitar que estas cosas sucedan. Lo que buscamos es evitar que estos riesgos, ¿no? De que una válvula falle y tenga pues consecuencias altas, suceda. Entonces, un sistema instrumentado de seguridad lo que busca es controlar el riesgo. Lo que busca es mejorar la seguridad de la planta. Y entonces aquí vamos a conectar con la primera pregunta que les hice. Un sistema de control del proceso es plata, me da plata, se paga solo, porque su propósito es controlar el proceso. El sistema instrumentado de seguridad no va a mejorar el proceso. O sea, si yo lo pongo o no lo pongo, no mejora el proceso, porque no es su objetivo. La razón de ser de un sistema instrumentado de seguridad es controlar los riesgos. ¿Ya? Primer punto importante. Entonces, está clara la diferencia entre un sistema de control y un sistema instrumentado de seguridad. Por favor, todos. ¿Ah? O repito. Repito. El sistema de control es un sistema, ¿sí? Cuyo propósito es controlar el proceso. La inversión en ese sistema de control se paga solo, ¿sí? Ya eso lo hemos analizado y hemos llegado a la conclusión que es así. El sistema de seguridad, el sistema instrumentado de seguridad, no mejora el proceso, ¿sí? No mejora el proceso. Lo que mejora es el control sobre los riesgos de un proceso. Es decir, si yo pago un sistema instrumentado de seguridad, no es para mejorar mi producción. No va a tener un retorno. Es para mejorar la seguridad de mi planta. ¿Se entiende? Ese primer punto nada más, eso es bastante básico. Eso se tiene que entender. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Entonces es simple. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ya hemos visto que es factible ponerle un valor a un riesgo. Yo puedo analizar cualquier planta de proceso, identificar los riesgos, vamos a ver las técnicas, pero finalmente, ese riesgo, yo mediante un diseño, mediante la implementación de un sistema de control que es un BPCS, mediante la implementación de un sistema de alarmas o alivios, voy a ir reduciendo ese riesgo.
¿sí? Y finalmente, cuando ya no pueda reducir más, ese riesgo que es tolerable lo voy a manejar, lo voy a controlar con un sistema instrumentado de seguridad. Y este sistema instrumentado de seguridad va a hacer que ese riesgo vaya hasta un nivel alarm, ¿no? Un nivel como sea razonablemente posible de manejar. ¿Ya? Ese es el acrónimo, alarm. Un nivel que sea razonablemente posible de manejar. Por ejemplo, pues no, yo tengo un sistema que el proceso, ¿sí? Requiere presión a 100 psi. Ok, ya conozco el proceso. Entonces lo diseño para 120. Ya está. ¿Cómo diseño el BPCS? Ah, ya pongo una bomba, ¿no? Con un variador amarrado a un caudalímetro y acá pongo un pressure switch. Listo. ¿Qué más? Si la presión va por un valor, genera una alarma, pues, ¿no? Una PA. Por alta ya si quieren. Listo. ¿Qué más? Sobrepasa la alarma. Ah, entonces pongo una válvula de alivio, pues, ¿no? Una válvula de alivio, ¿no? Un alivio se simboliza así, ¿no? Con 3 triangulitos. Ya está. Falla el alivio. Ah, ya, ok. Podemos poner una válvula más. Pero esta válvula va a ser de seguridad. Esta válvula no va a ser para el proceso, va a ser para el sistema instrumental de seguridad. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo único que interesa es diferenciar que el sistema de control y el sistema de seguridad tienen propósitos diferentes. El primero está asociado al negocio. El segundo está asociado al negocio, pero de una manera más indirecta. No suma a la producción, suma a la seguridad. Y claro, por supuesto que la seguridad es muy importante y es esencialmente fundamental en una industria. En una industria donde los riesgos inherentes son elevados, al menos yo creo que cualquier persona en su sano juicio no se va a meter. ¿Sí? No se va a meter. La seguridad funcional, un poco para ver la historia, evoluciona desde los años 60, donde salían una especie de relés de campo, ¿no? Que cuando fallaba algo, ese relé era como un enclavamiento y abría un circuito y ya está, desconectaba algo, ¿no? Creían que por desenergizar algo ya el riesgo se aliviaba, ¿no? Pero de repente pues ya está enclavada una válvula, un motor. Eso puede significar muchas cosas. Luego se usaron relés de estado sólido. Y finalmente, en los años 80, ya con el concepto más claro, se empiezan a fabricar PLCs que van a estar orientados al control de los riesgos, ¿no? Lo que pasa es que en una planta se hace un estudio HAZOP y análisis de riesgos. Un estudio HAZOP, está en la diapositiva, lo vamos a ver más adelante, es un hazardous operability, ¿no? Es un estudio de identificación de riesgos operacionales, ¿no? Y aparte hay otras técnicas de análisis de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A raíz de estos accidentes que hemos visto, el de Bhopal, que es de los 60, 70, y otras plantas y otros casos muy importantes, las empresas se dieron cuenta que es muy caro, ¿sí? Finalmente, el que ocurra un accidente de estos, vean, ¿ah? Es daño a la reputación. O sea, todos los bonos de la bolsa de valores de esa empresa, cero. Número 2, el número de vidas, muertos, heridos y personas con enfermedades post-accidente. Demandas, indemnizaciones, multas,
penalidades, ¿no? Es decir, esa empresa, por donde usted lo mire, cuando ocurra nada más que uno de estos accidentes, es fatal. Lo de Bhopal es cierre de la planta, quiebre de la empresa. Le pasó a ExxonMobil, ¿no? Le pasó a ExxonMobil. ExxonMobil pues es tan, pero tan grande que igual está vivo, pero le costó muchísimo, ¿no? Le costó muchísimo. Entonces, a raíz de eso, las empresas deciden dar continuidad a este tema tan importante, ¿no? El tema de la seguridad funcional. Finalmente, en los años 90, ya con la estandarización y el enfoque de procesos basados en seguridad, se fabrican los primeros PLCs dedicados para sistemas instrumentados de seguridad, ya, con grados TIL. Luego, en el año 2000, se estandarizan o salen los estándares. Los estándares de cabecera son 61508, que aplica a todas las industrias, 61511, sector de procesos, 513, sector nuclear, ¿no? Y 62061, maquinarias. Entonces, bajo estos estándares, se analiza la seguridad funcional en estos tipos de industria. Ok, entonces ya hemos visto confiabilidad, concepto de riesgo y los sistemas instrumentados, cómo es que han evolucionado. Vamos a ver los conceptos básicos, ¿no? Un peligro es una condición física o química potencialmente perjudicial que puede causar daño a las personas, propiedades, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental, ¿no? Por ejemplo, un tanque presurizado que tiene 500 toneladas de amoníaco. Un evento peligroso es un suceso o fenómeno natural provocado por el hombre que se describe en términos de sus características, ¿no? Severidad, ubicación y área de influencia. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia por la severidad, ¿no? Es decir, qué tan a menudo sucede y cuáles serían las consecuencias de que ocurra ese riesgo, ¿no? Bien. Aparte, pues, las empresas tienen una obligación legal, ¿no? de cumplir los estatutos, ¿no? En nuestro país, las industrias mineras y de hidrocarburos, en sus respectivas leyes, se les pide un estudio de riesgo, ¿no? Un estudio de riesgo. Está el RM 129, donde te indica qué análisis o estudios de riesgo se tienen que cumplir. Esto es del 2021, ¿no? RM 129 2021-EM, ¿no? Ministerio de Energía. Existe una obligación moral, ¿no? En realidad, la planta debe ser segura como sea razonablemente posible de acuerdo al costo, pues, ¿no? ¿Sí? Porque si no, inviabilizaría la inversión. Sí, pero lo que dice ahí en la presentación, sin importar los costos, está en relación a que las industrias antiguamente decían, ¿no? No, ¿para qué vamos a poner esa válvula? No, 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 así nomás, no, con esto funciona, ¿no? Y finalmente eso ha tenido como consecuencias, pues, ¿no? En la India, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer mantenimiento, ¿no? Si la válvula trabaja bien, ¿no? Cuando ya esté chispeando, ahí lo cambiamos, ¿no? Y vean, ¿no? Construir la planta al más bajo costo, manteniendo el presupuesto operativo lo más bajo posible, para que sea rentable la inversión, ¿no? Y finalmente el concepto de riesgo tolerable, ¿no? ALARP, as low as reasonable practicable, ¿no? Tan bajo como sea razonablemente practicable, ¿no? Este concepto es de la IS 61511. Bien, profe, hasta aquí me has floreado, me has engañado.
Ya me mareaste, ¿sí? Ya algo entendí del riesgo, algo entendí de los equipos. Y eso a mí qué me importa. Bien, directo al grano. ¿Qué es un sistema instrumentado de seguridad? Es un conjunto de equipos, ¿sí?, que están integrados bajo un diseño con el propósito de reducir el riesgo que generan peligros que están identificados en una industria de una forma automática. Es decir, lo mismo que hice con mi PLC de automatizar el proceso, ahora voy a automatizar la respuesta a un riesgo. Si las entradas de un sistema de control era una botonera, era un final de carrera y la salida era un elemento final de control, en un sistema instrumentado las entradas son peligros identificados. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema instrumentado de seguridad? Es llevar la planta a un estado seguro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Ah, ok. Nada más. La 61511 define un SIS como la implementación de una o más funciones instrumentadas de seguridad. Repito, un sistema instrumentado, ¿sí?, usado para la implementación de una o más funciones instrumentadas de seguridad. Un SIS está compuesto de cualquier combinación de sensores, procesadores de lógica y elementos finales. Profe, ya me volviste a marear. Un SIS es la suma de los FIS. Un SIS es la suma de los FIS. Así es, pues, ¿sí? Así es. Un SIS requiere que una serie de equipos funcionen correctamente. Entonces, los sensores que trabajan en una función instrumentada de seguridad, una función instrumentada de seguridad no es otra cosa que un lazo. Es un lazo de control. Pero no es un lazo de control para el sistema básico de control de procesos. Es un lazo aleatorio que sirve para controlar riesgos. Y como yo voy a controlar riesgos, estos sensores deben ser capaces de detectar condiciones fuera de la operación normal. Claro, porque el riesgo está fuera del rango de operación normal. Entonces, si yo pongo un sensor cuyo rango está pensado para el rango de operación, ese sensor no vale. Usted tiene que poner un sensor que esté más allá de ese rango, ¿no? Condiciones anormales, ¿no? Anormales. Entonces puede ser alto flujo, bajo nivel, válvula en posición incorrecta, ¿no? El PLC debe recibir estas entradas, ¿no? Tomar las decisiones según la lógica definida. Acá es diferente, pues, ¿no? Acá la lógica no es como un programa normal, ¿no? No es una secuenciación. Si se abre, si pulso, prendo el motor, cuento 10 segundos. Acá más bien la lógica va a definirse según el análisis de riesgo. Ya, eso es un poquito un matiz, ¿no? Y los cambios en las salidas van a dar en elementos finales que van a tomar acción en el proceso, pero para llevarlo a un estado seguro, no para controlar el proceso. Repito, por eso es importante entender la diferencia entre el BPCS y el SIS, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un riesgo inherente en la planta y mi sistema básico de control de proceso me puede dar una alarma. Cuando la alarma ya no dé, el SIS lo que va a hacer es lograr la reducción necesaria para que ese riesgo sea aceptable, sea manejable. Entonces, de acuerdo a eso,
yo deberé implementar un FIS de un determinado nivel, ¿no? Un SIL, un nivel de integridad de seguridad, ¿sí? Un nivel de integridad de seguridad. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a hacer una pausa, ¿está bien? 5 minutazos nada más, ya, para continuar y ya cerrar este tema tan interesante, bueno.
Ok. ¿Podemos continuar? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces un sys puede operar en diversos modos. Bueno, baja demanda, alta demanda. Y el concepto de función instrumental de seguridad es un lazo, ¿no? Un lazo. Un lazo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una función instrumentada es la suma de un elemento o un sensor más un PLC más un elemento final. La diferencia es que una función instrumentada está formada por alguna combinación. Y, por ejemplo, una CIF puede compartir un mismo elemento final, ¿no? Por ejemplo, los CIF en un horno. O al revés, un CIF puede compartir el mismo sensor, pero tener diversos elementos de control final. Un modelo entonces, un modelo de un CIS sería, si yo tengo un riesgo que es alta presión en la salida, que sería un riesgo, one hazard, peligro 1, este peligro 1 va a ser atendido por una CIF 1. Entonces va a ser un conjunto de sensores, PLC, elementos finales de control de un grado SIL, todos del mismo grado SIL. Y llevarán el sistema a un estado seguro. Si yo identifico otro peligro, un peligro 2, por ejemplo, bajo flujo de alimentación, para este riesgo va a actuar la CIF 2, ¿no? Con un conjunto de sensores, un PLC y elementos finales de control. El objetivo siempre va a ser el mismo: llevar a un estado seguro la planta. O alta presión de gas combustible, la CIF 3, o un peligro 4, la CIF 4, ¿sí? Entonces, con este ejemplo se resume un poco lo que hemos revisado, pues, ¿no? El concepto de peligros, ¿no? La activación del riesgo, cómo evitamos que este riesgo lleve la planta a una condición desastrosa, implementando un SIF. La suma de los SIF, la suma de estos 4 SIF es el SIS, ¿no? Por definición. Un SIF es la suma de un elemento final, un PLC y sensores para atender o tratar o controlar un peligro identificado. La suma de las funciones instrumentadas de seguridad es un SIS. El nivel de integridad de seguridad es la probabilidad de que un sistema instrumentado de seguridad ejecute de forma satisfactoria las funciones de seguridad al momento de ser requeridas, es decir, la probabilidad de falla en demanda, ¿no? Lo que hablamos al inicio. Comercialmente, y de acuerdo a estudios, existen 4 niveles SIL. SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4. Entonces, cuando usted compra un transmisor de presión, va a ver en los catálogos que hay transmisores de presión con nivel de integridad de seguridad, que es 1, 2, 3 o 4. ¿Y qué significa? Ok, vamos a ver. El SIL se calcula en realidad, ¿no? Hay dos tipos de cálculo. Uno es de acuerdo al objetivo de mi proceso y de acuerdo a la arquitectura del SIL. Entonces, el SIL debe cumplir la implementación de la función de seguridad. Vamos a hablar de eso ahorita, ¿ya? Entonces, esta tabla es muy importante, ¿no? Esta tabla me habla del factor de reducción de riesgo. Un nivel de integridad de seguridad 1, ¿sí? Tiene una probabilidad de falla en demanda que es PFD average está en el rango de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 1.
Es decir, una disponibilidad de seguridad requerida de 90 y 99, ¿no? Entre 90 y 99. Es decir, un factor de reducción del riesgo, que es la inversa de la probabilidad de falla en demanda, de 1 sobre PFD, o sea, entre 10 y 100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿sí? Quiere decir que de 100 eventos, al menos uno va a fallar, ¿sí? Entonces, está entre 90 y 99 la disponibilidad de seguridad. No es mucho, pero o sea, basta que un instrumento, un PLC, una válvula, tenga grado SIL 1, significa eso. Significa que ha sido diseñado, probado y certificado para dar esta probabilidad de falla en demanda. Un nivel de integridad de seguridad número 2 significa que tiene un factor de reducción entre 100 y 1000. Yo voy a tomar el caso más extremo, pues, ¿no? Quiere decir que de 1000 eventos, ¿no? Que de 1000 eventos, la probabilidad de que falle es 1. En cambio, es de 100 eventos, en el caso del SIL 1 es de 100 eventos, la probabilidad de que falle es 1. Y en el caso del SIL 3, de 10.000 eventos, la probabilidad de que falle es 1. Es decir, a medida que incrementamos el nivel de integridad de seguridad, la probabilidad de falla, ¿sí?, es menor, ¿no? Aquí sería 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000 y 1 sobre, y mayor que 1 sobre 10.000, ¿no? En la mayoría de plantas de procesos, el SIL en refinerías es SIL 2. Hay muy pocos procesos que son SIL 3. En minería algunos lazos son SIL 1, ¿no? En industrias menores son SIL 1. En industrias donde hay sistemas de detección de alerta temprana de sismos es SIL 1 o SIL 2. Profe, o sea, ya más o menos entiendo. O sea, yo tengo que tener en mi PLC que no es parte de mi control porque voy a atender los riesgos. Tengo válvulas, tengo sensores que son especiales porque detectan fuera de las condiciones y sirven para controlar los riesgos, ¿no? Ahora me estás diciendo que de acuerdo pues a la capacidad que tiene cada instrumento, vaya a tener un lazo de control, una CIF de un determinado nivel de integridad de seguridad. Claro, porque en realidad, si el instrumento falla, si yo tengo un elemento de seguridad que falla cuando ocurre un problema, no me sirve, ¿sí? O sea, si la válvula con la que estoy operando falla y sobre eso el sistema que debe reducir esa falla no me sirve. Justamente ese es el concepto, ¿no? De probabilidad de falla en demanda. La demanda es justamente cuando ocurre un problema, la probabilidad de que falle cuando ocurre ese problema. Ese es el concepto de probabilidad de falla en demanda, ¿no? Que está acá. ¿No? Acá, ¿no? Acá. Acá. ¿Ya? Bien. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto, no se preocupen. Existen algunos conceptos, ¿no? La tasa de fallas es la suma, pues, de la tasa de falla segura y falla peligrosa, ¿no? Danger in safety, ¿sí? Y
hay un factor de cobertura, ¿no? Hay un factor de cobertura de la tasa de fallas, que sería 1 menos el factor por la tasa en demanda, el factor CS multiplicado por el lambda S, pues, ¿no? El factor de la tasa de falla segura, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para calcular el cálculo de la probabilidad de falla en demanda, ¿no? Que sería la tasa de falla multiplicado por el tiempo de inspección sobre 2. Sobre 2. Ya, esta parte es informativo, ¿ah? Esto no va a venir, ¿no? Lo que puede venir es los conceptos que hemos explicado anteriormente de una forma aplicativa, ¿no? De una forma aplicativa. ¿Ya? Una matriz causa-efecto también puede venir, ¿no? ¿Ya? De eso vamos a hacer un ejercicio en la dirigida, no se preocupen. ¿Ya? ¿Qué más? Bien. Cuando ocurre una falla, cuando ocurre la demanda, ¿no? Por un problema, ¿ya? Lo más probable es que el sensor tenga un 85% de contribución a esa probabilidad de falla en demanda, en un lazo sí, ¿no? Mientras que, ¿sí? Cuando, mientras que el PLC o el elemento final de control tiene un tiempo, ¿no? Promedio para la falla segura, es decir, el tiempo que va a ocurrir, que va a transcurrir hasta que el componente falle de manera segura. Y eso normalmente el que se va a demorar más es el elemento final de control, ¿no? Porque el sensor y el controlador actúan rápido, ¿sí? Entonces, dos conceptos, ¿no? La probabilidad de detección de falla en demanda lo hace el sensor y el tiempo en reaccionar, el que más va a demorar, va a ser el elemento final. Bien, ahora vamos a nombrar las distintas técnicas para análisis de riesgos y peligros, ¿no? Nosotros hemos dicho, ¿no? Un CIS es la suma de las CIF. Cada CIF va a atacar o va a controlar un riesgo identificado. Entonces necesitamos técnicas de identificación de riesgos, ¿no? ¿Sí? Un análisis de riesgos considera los siguientes pasos. Hay un evento inicial que ocurre, ¿no? Genera o desencadena un evento intermedio que tiene como consecuencia pues un incidente, ¿no? Este incidente puede tener algún resultado y unas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, pues, ¿no? El evento inicial sería la secuencia de eventos, ¿no? Como en el caso de Bhopal, ¿no? No le hicieron mantenimiento a la tubería, no le prestaron atención, ¿sí? O, por ejemplo, pues la corrosión de una tubería, ¿no? Que después va a ser una ruptura o una fuga, ¿no? Un evento intermedio es un evento que propaga, ¿no? O mitiga el evento, ¿no? Mala operación, ¿sí? Entonces, el CIS lo que busca es atacar los riesgos, ¿no? Las consecuencias. Entonces, cuando ocurre el evento intermedio, el CIS lo debe censar y prevenir la ocurrencia del incidente y sus consecuencias, ¿no? Las técnicas para identificación de riesgos son estudio de proceso más el Basic Process Control System, la identificación de peligros, que hay técnicas, ¿no? PHA, HACCP, AMEF o AMFE, ¿no? Análisis modal de falla y efecto, árbol de fallas. Está el LOPA, ¿no? Identificación de capas independientes de protección, estimación de frecuencia y consecuencias, un what if, selección del método cuantitativo cualitativo para la determinación del SIL, es decir, un estudio de cálculo de SIL, y el establecimiento meta del nivel de riesgo tolerable, ¿no?
La técnica más conocida y de mayor difusión en minería en hidrocarburos y la que normalmente piden los INERMIN mediante la norma son los estudios HAZOP. Un estudio HAZOP lo que hace es identificar un nodo en un PNID, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi PNID, ¿no? ¿No? Una FY, FB, ¿no? Aquí tengo una FB, FY. Y por aquí tengo de repente un PG, ¿no? O un PS, un PS, ¿no? O un PIT, un PIT. Y esto va al PLC, ¿no? ¿Ya? Entonces, el HAZOP lo que va a decir es, ¿no? Yo voy a identificar un nodo que puede ser este, y digo, ¿no? Si el caudal aumenta, ¿qué desviación genera en la válvula? Nada, nada. La válvula está abierta o cerrada. Si está abierta, normal, pues, ¿no? Si está cerrada, hay un incremento de presión, ¿no? Entonces, si válvula está cerrada, la presión aumenta, ¿no? ¿Y qué genera? Consecuencias, ¿no? Ruptura de tubería, ¿no? Ruptura de tubería, ¿no? ¿Qué más? Si la presión aumenta, que no es lo mismo que el caudal, y la válvula está abierta, inmediatamente la válvula se rompe, ¿no? Ruptura de válvula, ¿no? Porque el punto de ruptura de la tubería es mayor que el de la válvula. ¿Sí? Dos posibles consecuencias, ¿no? Dos posibles desviaciones. De eso vamos a ver un ejercicio también, ¿no? Entonces, el CASTOP lo que busca es eh, hacer un estudio, un taller donde participan especialistas de procesos, de seguridad, de ingeniería, de operaciones, de mantenimiento, y deben contar con cierta información, ¿no? Que son los PNID, los datos de planta, las narrativas de proceso, y bueno, debe haber un moderador. Lo que se hace en un estudio HAZOP es definir los parámetros del nodo, identificar las desviaciones, identificar las causas e identificar las consecuencias. Bueno, más o menos como lo hemos visto. El ANFE es un análisis de modo y efecto de falla, ¿no? Es una metodología que lo que busca es eh, a partir del diseño, incorporar algún análisis para evitar que cuando el sistema opere falle, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, ¿no? Yo tengo el diseño y digo, a ver, ¿qué pasa si yo me pongo acá? O pongo la válvula de esta manera. Ah, ya no la puedo operar porque está lejos. Ah, ya, entonces necesita una pasarela. Ah, ya, entonces es un análisis, ¿no? Modal de efecto de falla, es decir, qué es lo que pasa si algo falla o qué es lo que pasa si no tengo acceso y voy incorporando nuevas mejoras al diseño, ¿sí? Está el análisis de consecuencias, análisis de peligros, ¿no? LOPA, vamos estableciendo capas, análisis de probabilidad. Y finalmente, todo esto tiene como búsqueda el poder establecer un documento para la ingeniería que se llama especificaciones de requerimientos de seguridad, ¿no? En este documento, al igual que la filosofía de control, lo que se busca es, la filosofía de control lo que dice es cómo va a operar la planta, ¿no?
un proceso. En cambio, la especificación de requerimientos de seguridad va a decir cuáles son los riesgos y cuáles son los requerimientos por cada riesgo identificado de seguridad. ¿Con qué elementos voy a controlar esos riesgos? Fin, ¿no? Fin. Entonces, el PLC se va a configurar de esta manera. Dado un evento, que lo voy a censar mediante ciertas condiciones de los sensores, el PLC va a tomar una acción. Entonces puede ser, ¿no?, que un evento A o un evento B sea detectado por el PLC y va a tomar o I, cualquiera, de acuerdo a lo que necesita el sistema, la acción 1, la acción 2 y la acción 3. Entonces, cada escenario, ¿no?, escenario 1, escenario 2, se debe configurar en el PLC. Por eso que estos PLC son especiales. Preguntas básicas. ¿Se puede implementar un sistema instrumentado de seguridad con un PLC cualquiera? La respuesta es sí, pero no. Sí, cuando son pocos riesgos controlables, es decir, 4, 5, 6, 7 eventos. Cuando las funciones instrumentadas de seguridad configuradas en ese PLC van a trabajar de manera independiente del lazo de control o del sistema básico de control de proceso. Es decir, yo no podría mezclar el programa de seguridad con el programa de no sé, pues de un horno. Lo del horno corre solo en una rutina y lo del programa de seguridad corre en otra rutina. Las variables de cada uno de estos programas no interfieren entre sí. Es decir, yo no puedo llamar variables de un CIF al BPCS ni viceversa. Eso es en el caso cuando yo realmente sea un caso muy pequeño, una plantita. Lo normal en plantas más grandes y de proceso es tener un PLC dedicado. Puede ser un PLC cualquiera, sí, que cumple el grado SIL de las funciones instrumentadas detectadas, del mayor, pues, ¿no? Si yo tengo un CIF de SIL 2, el PLC debe ser SIL 2. Si es de menor SIL, no va a trabajar. ¿Qué más? El PLC puede ser un PLC de marca o dedicado como como SIS. Es decir, existen fabricantes que han sacado equipos dedicados. O puede ser un Siemens, un Allen Bradley, un Mitsubishi, no hay problema. Siempre que cumpla las 61508 y las 61511, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Bien. Este es un poco el resumen. La verdad es que este es un tema bastante amplio. Es toda una especialización. Ya, como ven, requiere la revisión de bastantes conceptos. Yo he tratado de colocar algunas cosas. Sí, es que en realidad está muy relacionado con la parte de mantenimiento, la parte de riesgos, que es otro tema, es otro mundo, y la parte de instrumentación y control que ustedes ya más o menos lo conocen. Lo que he buscado acá es hacerles un resumen para que tengan la idea, ¿no? BPCS es diferente del CIS, ¿no? Entonces, acá sí, con todas las ganas del mundo, pues, ¿no? Si yo en mi estandariza me dice que el BPCS es con un circulito, es la opción más clara. Si en ese mismo plano yo veo este simbolito y veo que en la leyenda dice que esto es el CIS, entonces tengo que hacerle caso, pues, ¿no? Por eso justamente que la diferencia entre la SU 5.1 del 2009 con su predecesor, justamente está en esta diferenciación, ¿no? Está en esta diferenciación. ¿Ya? Bien. Yo les he colocado algunas cosas más, para que le den una revisadita. Y listo. Esto es más o menos un resumen. Vamos a hacer
unos ejercicios. De todas maneras, yo creo que el día miércoles, no, el día miércoles, a ver, el trabajo integrador es solo con disección, yo lo veo el jueves. Entonces el día miércoles vamos a hacer un problema o dos, uno de PLC dirigido y, uno de sistemas instrumentados de seguridad, ¿no? Y con eso ya cerramos el curso, ¿no? Y bueno, atendemos reclamos, consultas, todas sus dudas que puedan todavía tener, ¿ya? El jueves será la presentación del trabajo, ¿no? No, pues eso tiene que ser presencial, pues joven. No buscamos un salón, pues, ¿no? ¿Está bien? Si no quieren venir, ya listo, entonces virtual, pues no virtual. Mañana lo conversamos, ya depende de ustedes, pues, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Mañana es virtual. ¿Cuándo la PC? La PC será después del jueves. Puede ser el viernes, el sábado, domingo. Tengo que acabar, ¿no, muchachos? Ya, con fe, con fe. Me falta poco, joven. Ya, después de esto ya no me van a ver, ya. Tranquilo. La última, ya. El Labo 4. El Labo 4 es tu trabajo final, pues. No tenemos PLC, ¿no? Para funciones instrumentadas. No, ya. Y hacer el trabajo final lo vamos mañana mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe presentar? Vamos a habilitar en el campus. Si es que no está, para que lo puedan tener, ¿ya? Vamos a presentar, habilitar eso, ¿ya? Listo. Entonces, nos vemos mañana, ¿ya? Y igual voy a dejar habilitado el trabajo integrado, ¿ya? ¿Alguna consulta final, por favor, jóvenes? ¿Todo claro? Listo, entonces nos quedamos acá. Cuídense, muchachos. Nos vemos mañana. Virtual nomás. Hasta luego. Chao, chao. Listo, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Ingeniero, muchas Buenas gracias. noches. Noche.